Ahí Paola me pedía que cuente un poco la experiencia, ¿no? Ni bien la detuvieron a Milagro Sala, que es una, bueno, líder de la Central de Trabajadores, ella fue fundadora de la Central de Trabajadores de Jujuy, pero una líder social, una mujer indígena, se reúnen todas las potencialidades para que los discursos del odio y el odio, el criollaje que expresa Morales, Gerardo Morales, allí eh, en Jujuy, se exprese, bueno, con todas, casi va para pronto cumplir 7 años de cárcel, ¿no? Nos golpea muy fuerte a nuestra democracia. Y me parece que es un ejemplo de este ensañamiento, porque ella expresó la posibilidad de un pueblo, de ese pueblo olvidado, de derechos que se conquistaron en barrios que accedieron, población que nunca había accedido, el acceso a derechos y además entender la intervención y el espacio urbano como una integralidad, porque ella hacía el barrio con la pileta, con el lugar para la rehabilitación de la discapacidad, con el centro cultural, una mirada integral y no se lo perdonan. Y creo que se liga esto y podemos leerlo en clave de lo que sufre Cristina Fernández de Kirchner. Y si vamos para atrás, Evita, ¿no? Evita, como mencionaba Paola, que en feminismo y peronismo hay varios textos, uno es el que yo escribí, fui compiladora de ese libro, pero hay varios textos que hacen esta lectura, ¿no? Evita anticipa de alguna manera, anticipa a Cristina, anticipa este lugar de las mujeres protagónico, un liderazgo que absolutamente avanzado para su época, que no solo concretó derechos políticos, el diálogo con el movimiento sindical que Evita tenía, porque era un puente hacia Perón. Todas las mañanas ella en la fundación recibía de la dirigencia sindical con la que dialogaba y era, ¿no?, la que interlocutora hacia Perón respecto a lo que el movimiento obrero traía como agenda. Por eso la amaba, ¿no? Por eso la amaba de la manera que amó los trabajadores y las trabajadoras Evita. Los derechos políticos, la organización de las mujeres, la mirada en torno a que el hogar, el ámbito, es parte del ámbito de la política, con proyecto de construcción de la patria, muy anticipador a lo que después trajo el feminismo en torno a lo personal como político. Y después Cristina, digo, ¿no? Cristina como una mujer que es irreverente para el poder, es insoportable. Ella claramente es atacada por el proyecto que encarna, por la esperanza que encarna, por lo que fue, por lo que hizo en los 12 años, acompañando a Néstor en su primer tiempo, pero los 8 años de presidenta, pero también lo que encarna como proyecto hacia futuro, porque ahora como vicepresidenta también ha sido una voz que ha marcado cómo necesitamos seguir poniendo las prioridades en las necesidades de la mayoría de nuestro pueblo. Alinear precios con salario, denunciar lo que estaba pasando con el endeudamiento brutal y en qué condiciones eso se iba a poner, que nunca podía ser sin saldar la deuda con el pueblo. Están castigando eso y están castigando los liderazgos de las mujeres, porque ella también expresa un movimiento potente, potente, transformador, de paz, porque si hay algo que las mujeres supimos hacer a lo largo de la historia, que de aquellas desigualdades históricas, tanto sufrimiento, tanta falta de acceso, en una lucha profundamente pacífica, profundamente igualadora, profundamente de ampliación de derechos, eso expresamos como movimiento, pero además también antineoliberal. También un movimiento que cuestiona las desigualdades estructurales que propone. Hay entre neoliberalismo y patriarcado una conjunción que el movimiento de mujeres y feministas denuncia, y que líderes, el disciplinamiento, el ataque a Cristina es un disciplinamiento a todas, y para todo pensamiento transformador, igualitario, constructor de solidaridad, de empatía. Y en ese sentido, digo, estamos atravesando un momento muy, muy complejo, muy difícil, muy difícil. Lo que ocurrió con Cristina, de hecho, es el hecho más grave desde que la democracia para acá. Del 83 hacia acá es el hecho más grave, es el intento
le decimos de magnifemicidio, ¿no? Por esto del femicidio político, por lo que decía, que es lo otro, todo lo que se ataca con el intento de asesinar a Cristina. Porque, digo, el antecedente al que podemos ir son a los bombardeos del 55, porque querían matar a Perón. Después tuvimos represión, y vamos a hablar de lo que fue la dictadura, pero querer matar a un presidente, una vicepresidenta, la primera magistratura, es el más grave de nuestra democracia. Y se manifiesta en un proceso de escalada de la violencia, que esto que ocurrió es un punto más en una espiral que no estamos viendo señales de que se pueda detener. Y esto es lo más preocupante. Porque la respuesta no ha sido... la respuesta del pueblo ha sido a la altura. La movilización del viernes inmediato fue gigantesca, enorme en todo el país. Salieron gente que hacía rato que no se manifestaba. Pero la verdad que todavía falta una respuesta en lo político con un nivel de contundencia a la altura del ataque que estamos sufriendo. Tan es así que se anima Clarín a hacer un titular ayer que lo mínimo es que pone la piel de gallina, ¿no? Cuando dice la bala que no entró y la sentencia que sí va a recibir. Es una provocación. Siguen provocando este pueblo. Entonces, la verdad que siento que tenemos un enorme desafío para el movimiento sindical, un enorme desafío para el movimiento feminista, para las organizaciones sociales y para todos y cada una en los lugares que tenemos, quienes tenemos lugares, para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sin duda. Que es no parar en nuestro caso de seguir construyendo Estado, de construir cercanía, de redoblar los esfuerzos por mejorar en este contexto tan, bueno, 6 y pico de inflación, estamos con, bueno, que necesitamos que se estabilice nuestra economía, que empiece a bajar la inflación. Y esas son resoluciones que tiene que tomar la macro, pero también necesitamos en la política respuestas fuertes, porque hay un ataque que está demostrando que no tiene límite. Pasaron el límite, mostraron que pueden pasarlo más y pueden seguir pasándolo más. Entonces esto nos tiene que llamar a una alerta, porque es Cristina, somos todas, es nuestra democracia. Vimos lo que significa esto que se ha dicho mucho estos días, que el gatillo, la gatillada, es un punto más de una serie. A ella le vienen linchando mediáticamente hace años, y después vienen poniendo bolsas mortuorias, guillotinas, vienen escalando en grupos, alentando grupos, que nosotros tengamos legisladores, esta ultraderecha libertaria, llamada libertaria, y que tengan legisladores nacionales, que son profundamente que no creen en la democracia, que son negacionistas, que son pro dictadura. La verdad que no nos había pasado hasta ahora. Entonces también nos llama y nos alerta a mirar qué está pasando en nuestro entramado social, porque estas cosas que pasan en la superestructura política también dan cuenta de un clima en nuestro entramado social, que se agudiza por una pospandemia. Hemos quedado heridos, digamos, como sociedad, luego de los 4 años de políticas neoliberales que fueron devastadoras y los 2 años de pandemia, con mucha violencia social de muchas índoles, sobre todo además en los sectores medio, bajos, en donde las respuestas son más individuales, donde hay mucha herida y, digamos, mucho dolor, y ahí aparecen violencia, problemas de maltrato infantil, de consumos problemáticos, de salud mental, de violencia de género, pero de un contexto de respuesta de violencia individual muy fuerte. Así que es muy desafiante, lo que tenemos por delante es muy desafiante, tenemos que construir la esperanza de un 2023, puede ser tremendo lo que venga si no construimos una expectativa de triunfo popular.
Y para eso creo que la herramienta es seguir movilizándonos, y es que la política se ordene, y es que la política conduzca en un sentido propositivo, como ese viernes que nos sentimos tantos en la calle, abrazando a Cristina, pero abrazándonos entre nosotras y nosotros, que necesitamos seguir haciéndolo. Y me parece que ahí tenemos que retomar. Digo, el feminismo tuvo la gigantesca gesta de la marea verde, del aborto legal. Este gobierno hizo realidad, como hacen los gobiernos populares, esos derechos declamados por un sujeto que se movilizó. Yo creo que también al feminismo, al movimiento sindical, nosotras como mujeres sindicalistas, tenemos que volver a plantear, es la Corte, el Poder Judicial, la reforma judicial feminista, con una fe. Hay que democratizar el poder, no hay democracia con esta Corte Suprema de Justicia. Hay que construir, estamos charlando con las compañeras de la corriente, de la CTA, otra. Vayamos, hagamos asamblea con movilización en los tribunales, pongamos el eje. No se cambió, perdimos un tiempo divino cuando recién ganamos, que se tendría que haber intervenido sobre plantear la reforma en los legislativos. Pero hay que hacerlo desde donde estemos, desde las organizaciones que tenemos, desde la fuerza que tenemos. Así que me parece que nos llamamos a eso, y por eso es tan importante que ustedes tengan este espacio de charlas compañeras, de donde podamos conversar, plantear, pero seguir organizándonos y movilizándonos. De eso se trata. De eso se trata, compañeras. Así que, bueno, en mi caso, siempre tener la esperanza, porque Cristina además es un ejemplo de entereza, de fortaleza, y nuestro movimiento popular, nuestra capacidad histórica de movilización y de recrear respuestas en contextos difíciles la hemos demostrado en distintos momentos. Así que creo que bueno, que es esto, que es nada más que este momento difícil, pero que tenemos que superarlo con toda la inteligencia colectiva que seamos capaces y necesario que construyamos.